don Jorge Luis. Así es, buen día, ¿cómo están? Buen día, Irgen, buen día, Neto. Sofía, ¿cómo están? Bolivia, ¿cómo están? Buen día. Espero que tengan una mañana excelente, un viernes de lujo y claro, puedan disfrutar y estar en sus trabajos, con sus actividades regulares. ¿Qué tal, Bolivia? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a RTP Informa, como siempre, una entrega más de la única revista que le pone la seriedad a las noticias, donde usted se va a enterar de lo que pasa en el país y también en el mundo. Buenas tardes a nuestra audiencia. Estamos hoy empezando un nuevo programa. Esta vez tenemos un gran periodista que yo admiro mucho. Nosotros hemos escuchado su opinión, bastante ecuánime y muy profesional. Quiero darle la bienvenida a Jorge Luis Palenque Medina. ¿Cómo estás, Jorge Luis? Hola hermano, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte y gracias por las palabras introductorias. Me siento muy halagado. Jorge Luis, hoy tú estás de gerente de RTP. Sí, señor. Bueno, todos sabemos quién ha sido tu padre, ¿no? Un querido, haceño muy querido, pero seguramente tú tienes gran influencia en lo que él ha hecho, en su trayectoria. Pero ¿cómo empieza Jorge Luis? ¿Cómo lo tenemos ahora de periodista o de gerente de un medio de comunicación tan importante como es RTP? Bueno, digamos que toda mi vida he estado aquí. He visitado muchas veces a mi papá acá, lo he acompañado en largas jornadas. Eh, Recuerdo mucho estos pasillos, estas gradas, este edificio desde muy pequeñito. Y bueno, digamos que eso ha influido y recuerdo muy bien en una parte de mi vida en la que honestamente ni siquiera sabía qué hacer y recordé lo que hay una frase que dice, vuelve a tus raíces. Entonces recuerdo haber tomado esa frase y haberme encaminado en RTP. Claro que antes ya había tenido una experiencia previa, ¿no? Pero mucho no quería estar en RTP, tenía cierto miedo, tenía eh, ciertas, digamos, dudas, ¿no? Si tenía que pertenecer acá porque mi familia sufrió mucho por la política y demás y quería evitar en lo posible esto, a pesar de que ya había tenido experiencias acá a mis 13 años, por ejemplo, vine aquí a trabajar de castigo y obviamente me pagaron 150 pesos, pero era más que nada un castigo y entre todos se habían puesto de acuerdo para que me reconozcan, aunque sea de cito, porque estuve un tiempo acá viniendo todos los días y hice de camarógrafo, hice de tiracables y aprendí un poco de lo que era en estudio. Y también hice un programa de tele ya después a mis 15, 16 años y luego me gustó, la verdad, en ese entonces todo es lo que tenía que ver con televisión, pero me acuerdo que traté en lo posible de no entrar en ese camino, traté de no entrar al ETP, pero como te digo, estaba tan confundido y tan perdido en la vida que recordé esa frase y decidí volver y entrar acá, aprender en la radio y así de a poquito, empezar a aprender y a interiorizarme. Y así, entre chiste y chiste, ya es más de una década que estoy acá, ¿no? Entonces, aprendí de distintas áreas y finalmente ante un vacío de gerencia que dejó Perico Pérez, que en paz descanse, de quien aprendí mucho también, ante un vacío de poder de él, me pusieron a la cabeza con un equipo de gente muy profesional y
Y aquí estamos. Creo que RTP ha tenido unos aciertos importantes en los últimos años. RTP se ha convertido en la comunidad de la vida y es uno de los medios que más respalda, especialmente a la música autóctona. Me parece es un gran acierto. Creo que el próximo evento que viene es la Isla Pacha. Así es. Si hay algo que es característico de RTP es su implacable lucha y ganas de defender lo nuestro, de preservar la cultura y de recordar a nuestros ancestros y también el cuidado del medio ambiente y de la relación con la madre tierra como filosofía de vida, es uno de sus pilares fundamentales. Y a eso agregaría que también está comenzando a visibilizarse como un medio de comunicación que busca ser un periodismo sano y responsable y con una visión internacional que permita entender a nuestros vecinos y al mundo. Eso es lo que me parece importante. Hemos escuchado mucho la línea que quieres darle. En primer lugar, felicitaciones por el rescate de nuestra cultura y sin fanatismo, ¿no? Sin darle otros toques o darle un interés político, simplemente es rescatar lo original, lo originario, que era el conocimiento de nuestros ancestros. Y después el, la proyección internacional que le estás dando, ¿no? Al plano de noticias y al análisis político. ¿Y cómo te surge esa iniciativa? Seguramente también eso es producto de cuando tu mamá manejaba, ¿no? El tema de la cultura ancestral y tú la estás siguiendo de una manera muy ecuánime. Sí, mi mamá en realidad siempre va a ser como una guardiana de acá, ¿no? Es decir, ella viene todavía, es la dueña dentro de todo y su esencia y sus ideas y su filosofía aquí son, son bienvenidas, son además proyectadas. La idea es traducir todo lo que nos enseña, porque ella es una caminante de la vida. Nos enseña un montón y eso tratamos aquí de aplicar lo mejor posible. Así que su esencia, su espíritu y sus ganas de transformar muchas cosas están aquí presentes. Ella hace todavía bastante acá. Ya por mi lado, yo me he dado cuenta que la pasión mía son las noticias y especialmente el panorama internacional. Eso ya es algo mío. Eh, Considero que el mundo, necesitamos ver al mundo como sociedad porque nuestros vecinos empiezan a cometer algunos errores y nosotros tenemos que actuar de hijos sabios. Cuando vemos que a nuestro hermano le pegan, nosotros tenemos que ver la forma de evitar cometer el error que ha cometido nuestro hermano, para que no nos llegue el golpe, el chirlazo. Así que yo considero que ver la situación internacional de, de, los distintos países, no solamente que nos rodean, ¿no? Sino aquellos que la cultura no conocemos, pero que somos finalmente humanos y nos guiamos y basamos nuestras vidas en aspectos muy parecidos. Son solamente algunas variables que tienen diferente ellos, pero si nos interiorizamos un poco y vemos un poquito más de cerca, nos vamos a dar cuenta que somos bien parecidos. Así que para mí es muy importante ver el mundo y me encanta ver sus dinámicas y poderlas contar a la gente en cortito y en facilito. Sí, en cortito y facilito. Eso es lo que, sí, a mí me gusta ver de tu programa. Creo que la gente debería estar más al tanto de las noticias internacionales, ¿no? Muchas veces nos venden, ¿no? Que un país es la maravilla y todo eso quiero hacer, y no Exacto. sabemos, ¿no? Los entretelones que pasan dentro de ese país. Sí, realmente, felicidades, creo que es uno de los pocos programas que
le da énfasis directamente a eso. Gracias, muy Y amable. Jorge Luis, ¿qué nos puedes hablar del campo, el Jorge Luis artista? Creo que sabemos que en un inicio has querido hacer algo de música. Y sería Sí, lógico, ¿no? sí, la verdad es que en esto que te comentaba que un poco estaba perdido, era que en mis test vocacionales, una de las ramas que salían era músico. Yo en esa época era guitarrista y estaba pasando clases. Llegué a tocar en mi graduación con un grupito que armé. Siempre me ha gustado la música, pero la descubrí ya a mis 16 más o menos. Entonces yo quería estudiar algo que tenga que ver con música. La verdad es que no sé por qué sentía que la música era lo que yo quería hacer para vivir. Pero bueno, me he encontrado con muchos obstáculos eh, y finalmente tuve que, nomás como te decía, volver a mis raíces y vine aquí a RTP. Pero en ese trayecto en el que yo ya estaba aquí de gerente y demás, mm, no sé cómo surgió la idea con unos amigos de empezar a tocar. Primero mi primo me llamó para decirme que tenía unos amigos que querían tocar por hobby y que no tenían vocalista. Y dice, toca la música que a vos te gusta. A mí me gusta el grunge de los 90, de los Seattle, el rock de Seattle, le llaman, que son Pearl Jam, Stone Temple Pilots y todas estas banditas de Seattle, que el género musical se llama grunge. Y esa es la música que me gusta. Entonces, como aquí nadie conoce, o muy pocos, son un grupito muy chiquito el que conoce, entonces nunca lo había hecho, digamos, antes, y me puse a cantar, y les gustó a los muchachos y me quedé cantando, así como la bandita de hobby. Pero me di cuenta que yo no estaba para ser de hobby, quería cantar en una banda y que me escuche un público. Así que me cambié de banda, la armé así con un amigo, hicimos incluso un casting de otros músicos, fue algo divertido y armamos para uno de mis cumpleaños, mi cumpleaños 27, creo que era 28, armamos para mi cumpleaños y me puse sonido y demás en mi casa, así en la salita armamos con un grupo de amigos y nos pusimos a tocar unas 10 cancioncitas así y sentí que me encantó. Así que lo hice durante un tiempo, creo que unos 2 años llegué a hacerlo, pero la pandemia del COVID lo mató a mi grupito y ya medio que lo dejé ahí, ya no pude seguir y ahorita ya no tengo mucho tiempo para poder rearmarla, pero es algo que no se debe perder, tengo que volver a eso, volver a las raíces también. Sí. Y aparte de la guitarra, Sí, bueno, como te digo, empecé con clases de guitarra, ¿no? Pero ahorita ya estoy súper oxidado en la guitarra. Estoy tratando de enseñarle a mi hijo. y nunca intentaste el charango. Sí, intenté, pero nunca pasé clases ni me compré un charango. Nunca di el paso, porque alguna vez he agarrado el charango, el de Pepe, por ejemplo, alguna vez el de Pepe Murillo, y me he puesto así a puntear o a hacer algunos rasguidos, algunas notitas, y como conozco la guitarra, era solamente pasarme al charango, pero nunca le puse digamos, la dedicación, ¿no? La ¿Quién dice? dedicación. Todavía me faltan años. Nada raro que se me ocurra alguna locura y me compre un charango y me ponga a gualaichear ahí. Todo puede pasar. Bueno, yo no supe mucho de ti hace años, pero creo que ya te casaste, como acabas de mencionar, ya tienes hijos. Sí, ya llevo 10 años con mi esposa, pero estamos casados 3. Vamos para el cuarto, pero tengo una guaguita de 6 años, estamos 10 años ya juntos y mi guaguita se llama Carlos Amaru, Carlos por su abuelo y Amaru por Tupac Amaru.
Y nada, yo creo que él me ve en la tele, le gusta lo que hago, creo que tiene gran admiración, me pregunta mucho por su abuelo, quisiera verlo a mi abuelo, me dice, todavía no me he aventurado mucho a mostrarle, digamos, discursos de su abuelo, o muchas cosas, porque creo que todavía no lo va a entender muy bien, pero esa es una charla pendiente, ¿no? En la que he tratado de decirle algunas cositas siempre bien pequeñitas, bien digeridas, para no confundirlo, para no apenarlo, pero bueno, ahí hay un pendiente con él. No es insalvable, pero te entiendo, hay que buscar el momento, ¿no? Porque los que hemos vivido esa época es muy triste, ¿no? Lo que hace una sociedad por el morbo con una familia. Pero bueno, estás aquí y eres todo un gerente. Y yo creo que vas a ofrecer mucho a esta sociedad y lo estás haciendo. Gracias, muy amable. Precisamente hablando de eso, alguna vez te he comentado, te he escuchado comentar que no ves de lejos la política, que algún día, quién sabe, ¿no? O ya no piensas así. Bueno, me gusta la política como ejercicio, ¿no? Como ejercicio de poder, me encanta analizarla, me encanta, de hecho es inevitable cada vez que me junto con mis amigos o con mi hermano, charlar de política para mí es sí o sí, porque disfruto mucho la dinámica de la política, pero ya de ejercerla, de ir a hacer campaña política y todo este ejercicio y esta dinámica que hacen los políticos, ya ahí es donde me separo un poco. No me veo yo como un político que obligado a mentir, obligado a transaccionar el poder. No me veo en esos ejercicios ya internos que son bastante cuestionables en cuanto a lo que está bien y está mal. Entonces, ya el ejercicio del poder es con lo que discrepo bastante. Entonces, difícilmente yo voy a tomar la decisión de hacer política, de correr para alcalde o para gobernador o para presidente, lo que sea, porque francamente siento, como te digo, que en el ejercicio de poder, como mis papás han llegado tan lejos en la política, han generado demasiados enemigos y los han terminado destruyendo, ¿no? Entonces, porque los políticos a los que estás, digamos, poniendo un freno a sus intereses o te conviertes en sus enemigos, pues esta gente va a hacer todo lo posible por enterrarte, va a pactar con sus más grandes enemigos con tal de derrotarte y no hay límites, la familia no es un límite, no hay límites para el político que te odia y que te quiere enterrar y no me sentiría muy cómodo en un espacio así. Respetable tu decisión. Sin embargo, siempre vas a ser un analista político. Eso sí me gustaría bastante. ¿Y qué otra proyección tenemos para RTP? ¿Algún nuevo proyecto? Bueno, RTP, mi objetivo es que se convierta en, de los canales, ya somos de los canales más importantes, pero eh, no estoy contento con el lugar en el que estamos, quisiera estar mucho más arriba, quisiera tener una proyección mucho mayor y para eso, pues, así como estamos haciendo pasito a pasito, generando alguna que otra cosita que vaya encantando al público, que vaya agradando lo que se va poniendo en pantalla, trayendo a personas influyentes, a programas nuevos, que planteen una dinámica distinta y la proyección a- hacia tener canales locales en las distintas ciudades, porque en este momento
básicamente nuestra señal se replica en todo el país, pero es importante montar las estructuras en las otras ciudades y crecer, ¿no? Crecer, principalmente traer y generar productos documentales, como ya los hemos hecho, eh, y empezar a expandirnos a las distintas ramas de la comunicación, algún día hacer una novela. eh, por ahí va las ambiciones que podríamos tener, pero como sabes, la pandemia del COVID ha sido bien complicada para los medios de comunicación. Entonces hay que reconstruir mucho de lo que se ha destruido durante la pandemia y los conflictos políticos. Entonces, de a poquito, con calma y con trabajo y sacrificio, sueño ver a RTP en los primeros sitiales. Algo que siempre he querido preguntarte es, ya que tú analizas política internacional, es, eh, ¿es cierto eso de las teorías de conspiración? Mucho se habla, ¿no?, de Soros, se habla de gente que maneja el poder global, ¿no? Es una charla muy interesante, pero para alguien que ya analiza esa política internacional, podríamos preguntarte, ¿es cierto? Es como se dice, una teoría internacional o una teoría de conspiración, más de las muchas que encuentran en el Internet? ¿O algo de cierto hay en todo ello? A ver, justamente este tema de un grupo de poder que son los Illuminati y lo que llaman el famoso Deep State, que es toda la dinámica de poder en relación a un poder supremo, digamos, eh, no llega a empatar así al nivel como el que se lo relata o se lo cuenta, ¿no? Eso es meramente especulativo. Pero sí, obviamente existen, así como como si hubieran finas cuerdas, digamos, llamémoslo así, finas cuerdas que ejercen en humanos para, para una cierta toma de decisiones, ¿no? Personas que influyen eh, hacia beneficios, digamos, extranjeros, pero no es algo completamente como se lo relata, es algo más sutil de, de individuos que sí manejan el poder y están interconectados entre sí, porque finalmente los que están en la élite siempre son un grupo muy reducido. Entonces, entre sí siempre hay algo que el otro le puede dar que sea en beneficio de ambos y tiene un impacto, digamos, a todo el resto de la cadena, ¿no? Entonces, sí son como que tratos que existen entre individuos del poder. Por ejemplo, qué sé yo, pues nuestro mismo presidente debe tener eh, debe tener que responder a otros intereses internacionales, tal es el caso de China, por ejemplo, ¿no? Siempre va a haber alguna situación en la que China va a estar interesada en alguna concesión minera o en el tema del litio, y ahí aparecen otros jugadores, ¿no? En Estados Unidos, otros que quieren ver la forma de sacar provecho a los recursos naturales de este país, del otro, y así los que van llegando más arriba van teniendo más influencia en algunos países. Por ejemplo, ahora Elon Musk, el hombre más rico del mundo, tiene unas concesiones mineras importantísimas de un reservorio de un mineral que es muy escaso, que él tiene la potestad de poder explotarla. Y así hay recursos naturales que son muy valiosos, que los países tienen que ubicarse, a qué lado van a responder. Entonces son finas decisiones que tienen que tomar las naciones en base a los intereses multinacionales. Todo es cuestión de interés, ¿no? Siempre. El mundo se mueve así. Para ir finalizando esta charla, esta interesante charla,
Jorge Luis, yo siempre pido a los invitados que vienen al programa un mensaje para todos ellos o una reflexión en base a todo lo que tú has vivido, ¿no? Ya me dices que ya estás un muy buen tiempo. Yo sé que has pasado también por la doble ocho. Bueno, eres un periodista más que todo. Y en base a eso, te cuento que acá somos una institución educativa que hemos empezado este proyecto en la radio y una idea mía ha sido entrevistar no solo artistas, sino gente reconocida de nuestro medio que esté ya en un nivel, ¿no? Que haya alcanzado las metas que alguien se traza. Estamos acá formando técnicos superiores, ¿no? Bachilleres que entran al instituto, hacen 3 años de carrera y pueden continuar más estudios a nivel licenciatura de ingeniería o hacer un emprendimiento, ¿no? Acá en el Alto, en Ciudad Satélite, nos ubicamos. Más o menos esa es nuestra audiencia mayoritaria. Pero con ustedes, que son nuestros invitados, vamos ampliando, ¿no?, la audiencia y siempre es importante que un invitado que esté en el programa Cultura Viva, saber, ¿no?, un mensaje o una reflexión que nos pueda ofrecer. Bien, yo lo que veo es que en este momento, con las redes sociales, nos hemos desencontrado como personas, nos hemos dividido, nos hemos alejado de los puntos comunes y de las cosas que nos permiten construir. Porque si hay algo que caracteriza a las personas es su capacidad de colaborarse en base a una idea y un bien común. El éxito de la humanidad, a diferencia de otras especies, está en que pueden todos colaborar firmemente alrededor de una idea. Y lamentablemente esa idea hoy se ha vuelto 1000 ideas. Entonces ya no colaboramos, nos sentimos que todo lo que nos rodea y todo lo que nos han dicho es una amenaza y es una mentira. Tenemos que recuperar los preceptos e ideas y filosofías que nos unen, que nos han ayudado a construir una nación, que nos han ayudado a construir una personalidad. Esos puntos comunes que no se conviertan en muchas ideas. Es una sola idea de una nación y de una forma de ver la vida que nos va a permitir que dejemos de descarrilarnos y que nos empecemos a enfrentar. El mundo está así, pero es el trabajo de individuos en sus familias y en sus entornos de volver a sembrar la esperanza y la idea común de colaboración y de construcción común. Así que volvamos a encontrarnos en esas raíces que nos ayudan a entender que somos más que ideologías opuestas. Algo así. Gracias por el mensaje. Para terminar, Jorge Luis, ¿algo más que quisieras decirnos? No, muchas gracias por el espacio, gracias por la invitación. Me siento halagado que consideren mi trabajo y aprecio mucho que todo lo que me dices, a pesar de que a veces uno lee cada barbaridad en redes sociales que se habla de mí, me alegro que gente como tú sí aprecie lo que hago. El honor es nuestro, gracias por aceptar la invitación. Creo que tienes que seguir adelante. Como yo siempre lo expreso en mis redes, necesitamos periodistas ecuánimes, objetivos, no fanáticos, que anden jalando el carro a uno y al otro lado. Y creo que tú eres la diferencia en ese punto. Gracias por estar en Cultura Viva y espero Gracias. seguir en contacto contigo siempre. Claro que sí, hermano, muchas gracias. Un saludo. Hasta luego, Jorge Luis, y hasta luego.